El día de hoy en la conferencia matutina, pues se destacaron varias cosas. Una primera es que lo que está pasando en el TRIFE, que se convoca una reunión fuera del orden del día, se hace esta reunión, bueno, fuera del orden del día inicial, después destituyen al presidente del TRIFE y una serie de contradicciones internas que tienen, que el presidente de la República en la mañana explicó que no era posible que en relación a las resoluciones del tribunal sobre algunos temas muy específicos que fundamentan, unas semanas después, fundamentan en sentido contrario. Esto es como pura retórica, es decir, la retórica consiste en que uno puede hablar muy bien el día de hoy sobre un tema, y al día siguiente puede hablar muy bien, pero en contra de ese tema. Entonces solamente son cuestiones huecas, vacías, que no van a la esencia de los problemas fundamentales de la democracia, que es de lo que trata de impulsar o debe tratar de impulsar tanto el INE como el TRIFE. Pero esto solamente es la punta del iceberg de esa podredumbre que se gestó y se fue acumulando en todo el periodo neoliberal desde la forma de nombrar a los magistrados del TRIFE y lo mismo a los consejeros del INE, que generalmente es por cuotas de los partidos políticos, pero de los partidos políticos mayoritarios, entre ellos se reparten y luego entonces el resultado final es que como no se nombran de manera democrática sino por cuotas, pues finalmente si el origen empieza mal, pues no puede terminar bien y por eso se prestan a todo tipo de manipulaciones. Además de que, pues como dijo el presidente, algunos de estos magistrados siguen ganando 3 veces más que lo que gana el representante del poder ejecutivo. O sea, una serie de triquiñuelas, una serie de corrupción y por eso hoy muchas voces reclaman que se haga una reestructuración de estos organismos, algunos incluso que desaparezcan y se vuelvan a rehacer, porque finalmente en el periodo neoliberal se pudrieron, se corrompieron. Pero todo esto es porque además el presidente que ya fue destituido, pues ahora también se supo que está siendo investigado por la UIF, la Unidad de Investigaciones Financieras. Entonces, todo es un proceso de corrupción impresionante que ya después de más de 2 años y medio de esta nueva era de entender que el fenómeno más grave que ha azotado a nuestro país y a nuestro pueblo es la corrupción, todavía sigue. O sea, echó hondas raíces en la vida política y en la vida pública y privada de nuestro país. Por eso el presidente de la República, el día de ayer, pues efectivamente él habló de la necesidad de rescatar lo más profundo de los valores de nuestros pueblos ancestrales, como la honestidad, la justicia, el amor por la naturaleza, por los semejantes, por la familia, etcétera, y ir desmontando todo ese aparato ideológico y conceptual que se creó en el periodo neoliberal para proteger, y no más proteger y disimular, sino también para estimular la corrupción. Pues en eso estamos. No quiero dejar de pasar que el día de ayer el presidente de la República hizo alusión a un libro que escribió un uruguayo, precisamente que es Eduardo Galeano, aquí lo tenemos, es Las venas abiertas de América, como necesitamos llevar a cabo una profunda revolución cultural, pues este libro que recomendó o al que hizo alusión el presidente de la República, solamente me voy a permitir leer un pequeño párrafo de la forma en que se llevó a cabo la conquista y de la masacre, genocidio que se cometió en contra de los grupos que originalmente habitaban estas tierras por parte de los conquistadores, de los saqueadores de Europa, particularmente en el caso de América Latina, de España esencialmente, aunque también de Portugal. Refiriéndose a los habitantes originarios, dice Eduardo Galeano lo siguiente, esto está en la página 73. Desterrados de su propia tierra, condenados al éxodo eterno, los indígenas de América Latina fueron empujados hacia las zonas más pobres, las montañas áridas
o el fondo de los desiertos, a medida que se extendía la frontera de la civilización dominante. Los indios han padecido y padecen la maldición de su propia riqueza. Cuando se descubrieron los placeres del oro del río Brooklyn, por ejemplo, en Nicaragua, los indios carcas fueron rápidamente arrojados lejos de sus tierras de las rivieras. Y esta es también la historia, por ejemplo, de los indios de todos los valles fértiles y los subsuelos ricos del río Bravo hasta el sur. Las matanzas de los indígenas que comenzaron con Colón nunca cesaron. En Uruguay y en la Patagonia Argentina, los indios fueron exterminados, prácticamente aniquilados totalmente. Fueron exterminados por tropas que los buscaron y los acorralaron en los bosques o en el desierto, con el fin de que no estorbaran el avance organizado de los latifundios ganaderos. Los indios yaquis, a los que tanto se refiere el presidente de la República, y que además recientemente él pidió disculpas por la forma en que los trataron desde los españoles hasta el periodo de Porfirio Díaz, dice Eduardo Galeano lo siguiente: los indios yaquis del estado mexicano de Sonora fueron sumergidos en un baño de sangre para que sus tierras, ricas en recursos minerales y fértiles para el cultivo, pudieran ser vendidas sin inconvenientes a diversos capitalistas norteamericanos. Entre ellos, pues recordamos a la familia Green, por ejemplo. Los sobrevivientes eran deportados rumbo a las plantaciones enequeneras en Yucatán. Así, la península de Yucatán se convirtió no solo en el cementerio de los indígenas mayas, que habían sido sus dueños, sino también en la tumba de los indios yaquis que llegaban desde lejos. Pues así están las cosas. Entonces el presidente hizo alusión a este libro, ojalá lo puedan ustedes consultar, porque de lo que se trata es de rescatar los mejores valores de resistencia, de tradición, de lucha de los pueblos originarios y también parte de su cultura ancestral, que gracias a esa resistencia todavía persiste y son una parte fundamental o una fuente fundamental para esta gran revolución cultural que se requiere para acabar con el periodo ignominioso del neoliberalismo. Es cierto lo que dice el presidente: lo nuevo en México no acaba de nacer por completo y lo viejo todavía no acaba de morir, pero ayudemos todos a que esto viejo muera más rápido y lo nuevo resplandezca extraordinariamente para lograr de nuestra patria una patria mejor. Ligado a eso, el presidente el día de hoy también habló mucho de que es importantísimo fomentar los principios y la dignidad. Esto refiriéndose, hizo alusión cuando él era jefe de gobierno, y entonces Vicente Fox y los grupos de la derecha reaccionaria en el país, los conservadores, pues armaron y orquestaron todo un plan para encarcelar al presidente de la República. Primero para desaforarlo, como lo hicieron, y luego pues poderlo encarcelar. Pero se movieron o nos movilizamos miles y miles de capitalinos y tal vez de los estados cercanos, y eso le dio una fuerza importante al presidente para que en 15 días después de que salió voluntariamente se retiró del gobierno, regresara sin resistencia de los que orquestaron todo esto. Pero el presidente dice: en ese momento me aconsejaran que yo me amparara, pero dice: yo no me amparé nunca. ¿Por qué? Porque no cometió ningún ilícito. De lo que lo acusaban es de haber abierto un camino para llegar a un hospital. Y de ahí se vino toda una andanada leguleya y luego una, publicidad impresionante en los medios de comunicación, pero no pudieron doblegar a alguien que, como él lo ha dicho, pues tenía una gran autoridad moral, porque la actividad que estaba desarrollando en la Ciudad de México había ya, entre otras cosas, establecido el programa de apoyo a los adultos mayores y una serie de beneficios para los habitantes de esta gran ciudad. Entonces les dio un consejo nuevamente a los conservadores:
Porque ya sabemos por la historia de América Latina y como lo acabamos de leer en el libro de Eduardo Galeano, pues hay esquemas parecidos que tratan de aplicar los grupos de la derecha conservadora en todos los países de América Latina. Y uno de ellos sabemos nosotros bien que le funcionó, sobre todo en la década de los 70s, 80s del siglo pasado, en el Cono Sur, pues fueron los golpes de Estado. Por ejemplo, el que se dio en Brasil, en Argentina, en Uruguay, en Chile, y además del modelo dictatorial que por más de 40 años existió en Paraguay con Stroessner. Entonces era una situación que se había ideado para mantener el control de los pueblos de América Latina y que era a través de los golpes de Estado, la utilización de la violencia para hacerse del poder político. Entonces, como eso seguramente está en la mente de varios de los grupos de la derecha conservadora en nuestro país, el presidente hoy dijo y les dio el consejo de que en vez de estar haciendo labor de zapa, que convoquen al pueblo y se resuelvan pacíficamente las diferencias que podamos tener. Y un momento importante para esa resolución, donde la derecha quisiera quitar del poder al presidente de la República, pues es la consulta que se está organizando para el 21 de marzo del año próximo. Es decir, si realmente hay la idea de los grupos de la derecha y a través de los medios de comunicación engañan, confunden, manipulan el pensamiento de algunos sectores de la población, con todos esos instrumentos, pues el presidente les dice, participen, y de todas maneras el presidente también es un reto para él, porque dice, pues si en un momento la mayoría de los consultados no quisiera que el presidente siguiera gobernando hasta el 2024, pues el presidente por dignidad y por principios, pues renuncia. Pero la convocatoria es a eso, a que no, entiendo yo, no vayan como siempre a caer en la tentación de utilizar los métodos violentos para tratar de imponer antidemocráticamente algo que en las urnas no han ganado y no pueden ganar ya históricamente. Dice, una cosa es hablar de democracia y otra es aceptar el voto de la mayoría de los mexicanos. Esto es muy importante porque ustedes saben, el presidente también dijo que los de la élite, los que han tenido y gozado de privilegios, pues ellos ven con mucho desprecio al pueblo. Por ejemplo, para ellos no vale lo mismo el voto de un potentado que de un campesino, porque esa es la mentalidad que tienen. Para ellos no vale lo mismo el voto de un intelectual al de un obrero. Para ellos no vale lo mismo el voto de un comerciante al de un científico. Pero esa es la concepción conservadora. Para nosotros, de acuerdo a la Constitución, vale lo mismo el voto de un campesino que de un potentado o de un obrero con respecto a un intelectual o de un científico con respecto a un comerciante. Esa es la mentalidad, por eso decimos que estamos inmersos en una lucha ideológica por un lado y en una gran lucha cultural por otro lado. El presidente también dijo, no hay que confundir educación con cultura. O sea, la educación, pues hemos visto doctorados en Harvard que lo que aprendieron fue a robar, a saquear el país, a facilitar a las transnacionales el saqueo de las riquezas de nuestra patria y, por otro lado, pues gente que a veces no ha concluido la primaria o tiene la primaria, pero que tiene una cultura basada en valores morales, éticos, espirituales. Entonces estamos inmersos en esa gran lucha. Y una de las manifestaciones de la misma, y sobre todo ya ligándolo con la democracia participativa, pues se va a mostrar en marzo del año próximo, una gran consulta para que el pueblo de México decida, el presidente se queda o el presidente se va. Para nosotros pensamos que el presidente va a llegar muy bien al 2024 y más allá, porque además el tema hoy vuelve a salir, que otra vez los que se encargan de las cuestiones leguleyas, ver toda la situación de la consulta que se está planteando, dicen que aún no existe la ley reglamentaria, aunque esto ya está en la Constitución, y entonces hay un debate
si se va a hacer, si se puede hacer o no la consulta, aunque el presidente manifestó que la posible aprobación de esta ley reglamentaria pues es ya en estos días. Pero él dice, esto no es un problema esencialmente de carácter legal, fundamentalmente es un problema de carácter político y de carácter moral. Pues ahí están las opiniones. Yo nuevamente invito a todos los que nos escuchan pues a seguir manifestando ese apoyo fuerte, sólido, a favor del presidente de la República, que además acaba de tomar una medida extraordinaria con un profundo amor a todas las familias de México, que es la creación de una empresa del Estado que se va a encargar de surtir el gas para el bienestar. Entonces, pues la lucha está en todos los niveles. Si te gusta lo que aquí comentamos, danos tu opinión a través de Facebook y te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal de YouTube.